demonios. 1, 2, 3. Amén. Gloria al Señor. Ahora, para empezar con la palabra, me gustaría que con sus Biblias me acompañen al libro de San Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 9, versículo 1. Cuando lo tengan, digan amén. Gloria al Señor. Amén. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que hayan sido ciegos? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para las obras de Dios se manifiestan en él. Me es necesario las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con saliva, y untó con el lodo los ojos del ciego, y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que mendigaba? Unos decían: él es, otros que se parece. Él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Él respondió: aquel hombre que se llamaba Jesús hizo todo. Hizo lodo, me hundó los ojos y me sanó. Y me dijo: ve a lavarte, ve a Siloé a lavarte. Y fui y me lavé y recibí la vista. Amén. ¿Qué recuerdo del Señor? Ahora, leí ese versículo para empezar con la palabra. El mensaje de hoy será un milagro sanador. ¿A qué me refiero con esto? En la Biblia mencionan muchos milagros de Jesús y muchos de los milagros que él hizo él sanó a la gente, sanó a mucha gente. Y en este versículo vemos que los discípulos y Jesús estaban pasando. Y ahí había un discípulo y los discípulos se apresuraron mucho y dijeron: Rabí, ¿quién pecó? Él o sus padres. Se desesperaron mucho, pero ahora naturalmente nos enfermamos naturalmente porque no cuidamos nuestro cuerpo. El descuido de nuestro cuerpo nos puede enfermar. Antes las personas se enfermaban, les pegaban plagas por los pecados que ellos hacían, pero ahora nos enfermamos nosotros, y podrían ser por tres razones. Podríamos enfermarnos por naturalmente, también podríamos enfermarnos por el pecado, por a veces cometemos algo que está en contra de lo que Dios quiere y pecamos, y digamos que por un castigo nos puede pegar una enfermedad, pero es muy poco. Y otra, porque tal vez sea para que la voluntad de Dios se muestre, o para que el poder de Dios se muestre. Por ejemplo, este hombre nació ciego, y Jesús dijo: ni él ni sus padres pecaron. Este nació para que se viera la voluntad de Dios, el poder de Dios. Ahora, los milagros de Dios, casi todos son los sanadores, nos sana a nosotros. Si a usted nos sanara a Dios, muchas veces nosotros dejamos cuando lo necesitamos. Le pedimos que nos sane, pero cuando
y hay que cuidarlo. Tenemos que también mantener saludable el cuerpo para no enfermarlo. ¿Qué hay que hacer para no enfermarlo? No soy un doctor, pero hay cosas obvias que tenemos que hacer para que no enfermar el cuerpo, porque el cuerpo es algo muy importante que Dios nos dio. Por ejemplo, si es necesario comer saludable y también hacer ejercicio, y a mí me van a llamar falso profeta, porque es que a mí no me gusta hacer ejercicio ni tampoco me gusta comer saludable, pero por a veces tengo. Y es importante, aunque no creamos, aunque no nos guste, también es importante. Y yo me acuerdo que a mí un pastor a nosotros nos dijo, no diré el nombre, pero él nos contó la historia de que él tenía un amigo y su amigo estaba enfermo de la pierna. Entonces su amigo fue donde el pastor y le dijo de que tengo una enfermedad fea en la pierna. Y le dijo el pastor, le preguntó, ¿has tomado medicamentos? Y le dijo, no creo. ¿Por qué no creo que sean necesarios? Yo sé que el Señor me va a sanar. Y le pidió que orara por él, y el pastor dijo, obvio que el pastor iba a orar por él. Unos meses después el hombre murió, falleció, y el pastor preguntó por qué falleció, qué pasó. Y es que el hombre no había tomado medicamentos, no tomó ningún medicamento, le hicieron visita bíblica porque él creía que Dios lo iba a sanar. La fe es importante. Él tenía una fe muy grande, una fe muy poderosa. Eso es bueno, pero nosotros tenemos que tener fe en Dios. Pero por una específica razón puso a doctores, puso a personas que estudiaran el cuerpo y estudiaran los órganos y todo, etcétera, para que ellos nos sanaran. Obviamente no digo que puede sanarnos Dios, pero por una razón puso a médicos. Y Dios nos sana a nosotros a través de ellos, porque Él les dio talento a ellos, como nos da talento a nosotros también. Y también es que tampoco porque tengamos una gran fe es porque no vayamos a ir al doctor. A mí no me gusta muchas veces ir al doctor, porque cuando voy me empiezan a decir, ya no voy a comer esto, ni beber esto, ni comer esto, y una gran lista, y todo lo que dicen es lo que me gusta. Bueno, pero imagínate de que a alguien se le repite el apéndice y no quiera ir porque dice que el Señor lo va a sanar. Tampoco así. La fe es importante. Yo prediqué sobre eso la vez pasada, pero también necesitamos ser sabios. La sabiduría la necesitamos también. El Señor nos dice que vayan también, nosotros necesitamos médicos para que estemos sanos. Ahora, el Señor te puede sanar a ti de cualquier enfermedad, y también hay enfermedades no solo físicamente, espiritualmente también hay enfermedades que son también así. El Señor también hay un pecado que se llama glotonería, que es cuando comemos mucho y ya nos llenamos y aún así comemos más. Es necesario poner mayordomía en nuestro cuerpo. Entonces es que hay que tratar de mantener el cuerpo sano, porque el cuerpo es el físico, es algo importante, porque cuando nuestro cuerpo se enferma no podemos ir a la iglesia y perdemos la palabra. También nosotros necesitamos poner nuestra fe en Dios para que nos amen. También uno se pregunta, nosotros vemos a pastores en la iglesia que oran por los enfermos y se sanan, y ese pastor está en silla de ruedas, y unos dicen, ¿cómo es posible que esté en silla de ruedas un pastor que gracias a sus oraciones muchos se sanan? Bueno, cuando él ora por alguien y se sana, es probable que él no se sane porque tal vez puede ser por sus cosas, tal vez porque si él se sana, es probable que la parte de la salvación, hay pastores que son predicadores, pero si él se sana, tal vez ya no le gustará predicar y sanar al mundo. Es muy probable, muy poco probable, pero sí probable. Y si el Señor sabe de que si te sanas y te apartará de la salvación, prefiere que estés enfermo en vez de que te sanes. También podría ser por la poca fe que el pastor tiene. El apóstol Pablo, él era un pastor de una iglesia,
uno de los mejores apóstoles tenía un aguijón. Y él le decía al Señor, Señor, Juliana, ¿cuánto es este dolor? Quiero que me lo quites. Como 3 veces le dijo eso y le dijo el Señor que no. Por la poca fe de Pablo no se sanó de su enfermedad. Y uno de nosotros también nos preguntamos, ¿qué pasa cuando oramos por alguien y esa gente no se sana, pero si tenemos fe? Imaginen a un predicador, el pastor predicar orar por alguien que está enfermo y no se sana y el pastor se responde porque va a decir, me van a culpar porque van a decir que yo no tuve fe. Bueno, pero imaginamos que sí tuvo fe y no se sanó, porque también esta respuesta es obvia. El que está enfermo también necesita tener fe. No se puede sanar si no tiene fe. Es posible de que vayas al hospital y no tenga fe. La fe es importante. El Señor dijo, si tuvieras fe, al menos tan pequeña como un grano de mostaza, podrías decir esa montaña que se vaya de ese lugar al otro. Aunque las cosas parezcan imposibles, nosotros hacemos todo lo posible, pero el Señor hace lo imposible. Entonces, el Señor te puede sanar de cualquier forma. Para Él es difícil, pero si Él sabe que a ti esa enfermedad te ayuda a que estés salvo, de que puedas entrar al reino de los cielos, Él no te podrá sanar en ese entonces. Para el Señor es fácil. Una mujer lo tocó su manto y se sanó. Él le dijo a un ciego, vete, tu fe te ha sanado, y se sanó. Para Él no le cuesta. Y cuando nosotros decimos tenemos que mantener nuestro cuerpo sano, también tenemos que mantener la alma sana. Hay 3 cosas que las personas llaman venenos. La harina, el azúcar y la sal se llaman los venenos blancos. Y yo digo que bueno, que a mí me gusta la harina, la sal y el azúcar. ¿A quién no? A todos nos gusta eso. Pero primero la harina te engorda y te sube calorías, y el azúcar lo mismo. Y si comes mucho azúcar, te puede entrar el azúcar en la sangre y puedes tener azúcar en la sangre, y eso puede provocar una enfermedad que se llama cáncer. Y pues la sal, pues la sal también es mala. Yo no sé por qué, pero yo sí es malo comer mucha sal. No soy doctor, pero si nuestro cuerpo va a estar enfermo, si nos vamos a enfermar, es mejor que lo evitemos. No vayan a salir del culto diciendo, el hermano Mira dijo de que es malo comer harina, sal y azúcar. Yo no dije eso, pero yo no veo nada malo de que te vayas a comer a un restaurante una hamburguesa una vez. No es malo, pero tampoco nos llevamos de que vamos a tener una cheeseburger acá y otra acá para pedirlas. Tampoco no hablo de eso. Cuando nosotros mantenemos nuestro cuerpo sano, tenemos que también mantener la alma sana. ¿Y cómo la mantenemos sana? En la Biblia dice leer la Biblia todos los días, porque es alimento para tu alma. Cuando dejamos de alimentar nuestra alma se vuelve más dura, se muere, se va muriendo y deja de creer en Dios. ¿Qué pasa si usted no come? ¿Qué pasa si nosotros no comemos si ustedes no comen por un día, van a tener hambre el otro, obvio. Pero es necesario también, entonces hay que alimentar el cuerpo todos los días, porque si no se va a morir en menos de 3 días o una semana. En una semana se muere el cuerpo sin comer comida. Yo no soporto en la mañana 6 horas sin comer, a mí me gusta comer. Pero también hay que aguantar para el alimento también. Hay que aguantar la tentación del enemigo cuando ayunamos. ¿A cuántos de ustedes cancelan el ayuno por comer porque les da hambre? No creo que mucho, pero la carne es algo que tenemos dentro de nosotros. La carne es, ¿a quién le gusta la carne? A todos nos gusta la carne, ¿verdad? La carne de pollo, la carne asada, etcétera, la carne con barbacoa, pero la carne, el significado de la carne es el deseo del mundo. Y nuestra fe, la fe es el creer en Cristo, son como, es más probable que la gente siga la carne.
Porque la carne es el deseo mundano. Y eso quiere decir, a todos nos gusta el deseo mundano, pero hay que resistir la tentación. Jesús fue tentado por el diablo en el desierto, cuando estaba ayunando y en su último día de ayuno, él tenía mucha hambre, obvio, 40 días, ¿quién iba a tener hambre? Y vino el diablo y lo tentó y le dijo, convierte esas rocas en pan. Y uno van a decir, ¿qué tiene de malo comer? Pues en un ayuno si tiene malo, te vendrá muchos líos si comes mientras estás ayunando. Porque cuando comes ya no es ayuno y rompes una promesa con Dios. Y el diablo le tentó a que coma pan y convierte esas rocas en pan. Y le dijo a Jesús de que el hombre no solo el hombre vive de pan. Y también le ofreció reinar con él en muchos lugares, los dos juntos, si lo adoraba. Y Jesús tenía que ser obediente. Él podía haber reinado todo. ¿A qué clase de hombre no le gusta reinar? A todos quisiéramos reinar en un lugar, pero él resistió. Porque él era Dios en forma de humano, pero también era un hombre. También tenía el deseo de hacer eso, o sea, él quisiera gobernar, pero no era el plan de Dios. Dios lo pudo haber puesto ahí, pero no era el plan de Dios. Hay que mantener el cuerpo sano como mantener el alma. ¿Y cómo mantenemos el alma? Pues sí, leyendo la Biblia. Pero cuando nuestra alma se enferma, es cuando los ataques del enemigo vienen al alma y así la enferman, como cuando nosotros enfermamos nuestro cuerpo, necesitamos ir a un doctor. Y cuando enfermamos nuestra alma, los doctores no pueden sanar los problemas del alma, los espíritus inmundos, porque esas cosas son espirituales. Y no sabemos cómo tener, porque yo les dije que tienen que ir donde el médico. Y cuando ustedes saben que tienen un espíritu inmundo, van a decir, el hermano dijo de que tengo que ir donde un doctor, así no voy a ir. No, en estas ocasiones espirituales, el único que nos puede ayudar es alguien. Y yo conozco a ese alguien que nos puede ayudar. Fue una persona que puede en serio expulsar demonios. Y yo creo que me podrían acompañar el libro de San Marcos, capítulo 9, versículo 14. Y pues leeremos del 14 hasta el 27. Y la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice: cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos, y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró, y corriendo a él le saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje aquí a mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos, y cruja los dientes, y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Y respondió él, les dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, que cayendo en tierra se revolcaba y echando espumarajos. Jesús preguntó al Padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo: desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puede hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo: si puedes creer. Al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayúdame con mi incredulidad.
Y cuando Jesús vio a la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entre más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó muerto, de modo que Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Alabado sea Dios por eso. Ahora, en este versículo vemos cómo el Señor Jesús expulsa a un demonio que atormentaba a un muchacho. Ese demonio estaba dentro del muchacho desde que era niño. Y cuando nosotros enfermamos nuestras almas, cuando nosotros vemos, escuchamos o hablamos cosas que están en contra de la voluntad de Dios, y empezamos a enfermar nuestra alma y dejamos que el diablo se meta en nuestra vida para que él la utilice en vez de entregársela a Jesús. Y así es como empezamos poco a poco a enfermarlo. Por ejemplo, las enfermedades de los cuerpos, que son pequeñas, son enfermedades silenciosas que empiezan poquito a poquito y después en serio hacen una enfermedad muy fuerte. Cuando nosotros hacemos cosas poquitas a poquitas, por ejemplo, un cristiano, si Dios ama la palabra, se arrepentirá mucho de eso, pero si dejamos, lo volvemos a hacer y empezamos y seguimos haciéndolo, empezamos a dejar enfermar nuestra alma y dejar que el espíritu inmundo entre en nosotros. Y es lo que Dios menos quiere. Y del hombre que yo hablaba que podía expulsar demonios era Jesús. Y y lo sigue haciendo. Él puede expulsar los demonios, puede sanar tu alma y tu cuerpo físicamente, porque para Él no hay nada imposible. También nosotros tenemos que saber que las cosas que nosotros hacemos, Él las ve y no hay que depender de los pastores o de los hermanos que nos ven, porque hay cristianos que van a la iglesia y parece que sí son cristianos, pero cuando nadie los ve, ellos son del mundo. Y nosotros tenemos que depender siempre de Dios. No podemos decirle que mientras el pastor me ve, yo soy cristiano, pero cuando no me ves, me hago del mundo, porque no se puede tener dos caminos y dos señores. Amén. Gloria a Dios. El Señor es un Dios de milagros y de sanadores. Él sana al que necesite. Y si usted tiene fe en Dios, Él lo sanará a usted. Porque la voluntad de Dios nunca ha sido que alguien esté